FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy os voy a enseñar algunos trucos y os voy a compartir algunas herramientas para trabajar con JSON en FileMaker. Empezamos. JSON se ha convertido en prácticamente un estándar para el traspaso de datos entre distintas plataformas. Nosotros en FileMaker también tenemos herramientas nativas para trabajar con JSON. Si nunca has trabajado con JSON o piensas que JSON quiere decir el hijo de Jay, te recomiendo que primero, antes de seguir con este vídeo, veas este otro vídeo que te anoto aquí, donde explico lo esencial, lo básico, para que entiendas qué es eso de JSON y cómo puedes aplicarlo a FileMaker. En el vídeo de hoy vamos a ir un poco más allá. Damos por supuesto que ya conocemos lo esencial y voy a compartir con vosotros algunas herramientas que yo utilizo en mis desarrollos para poder moverme con comodidad y poder ir extrayendo datos de JSON, especialmente si esos JSON son muy largos. Claris está ahora trabajando en nuevas funciones de JSON que las irá incorporando a las próximas versiones de FileMaker, pero mientras eso llega, nosotros queremos poder hacer ciertas funcionalidades y debemos utilizar herramientas de terceras partes. Así que quédate y te explico cuáles son esas herramientas que van a hacer que tu trabajo con JSON sea mucho más sencillo. Hoy vamos a trabajar con el archivo que tengo aquí detrás y que tenéis disponible en filemakermagazine.es. En el archivo tengo algunos JSON y algunas herramientas que ahora vamos a ir comentando para trabajar con esos textos en JSON. Mi primer gran aliado para trabajar con JSON va a ser el visor de datos. Para poder acceder al visor de datos, como sabéis, tenemos que irnos a la configuración de nuestro FileMaker Pro y marcar la casilla Usar herramientas avanzadas. Salimos de FileMaker, volvemos a entrar y ya tenemos nuestro menú de herramientas con acceso al visor de datos. Una vez llegamos al visor de datos, pulsamos el botón más y ya podemos empezar a trabajar. Lo que he hecho en este archivo ha sido definir una variable global con un JSON. Si venimos al espacio de trabajo de guiones, veis que aquí en el guión o First Window Open tengo el paso de guión insertar texto con todo este JSON. Mi objetivo es definir una variable global, pero no lo he hecho con el paso de guión definir variable o establecer variable. El motivo es porque si lo hiciera de esa manera, tendría que comentar cada una de las comillas que aparecen en el JSON. Tendría que poner aquí la barra invertida, aquí la barra y eso, pues lógicamente es una pesadez. Por lo tanto, si tenéis que definir alguna variable local o global con un texto que tiene comillas, es mucho más rápido utilizar el paso de guión insertar texto. Pegáis ese texto y decís que el destino sea una variable global, en este caso $JSON. Con eso ya tenemos definida nuestra variable global y ya nos podemos ir al visor de datos a probar cómo funciona. Mi intención con el visor de datos es poder establecer cuál es el código que necesito utilizar, por ejemplo, dentro de un guión o dentro de un cálculo, para extraer datos de ese JSON. Si yo pongo aquí $JSON, me pinta el JSON entero. Pero a mí me interesa, por ejemplo, obtener únicamente el ID de este bloque de aquí. Esto es una película y quiero extraer solamente el ID. Pues para saber que estoy utilizando el código adecuado, vamos a poner aquí la función JSON_getElement. Aquí la tenemos, colocamos nuestra variable global aquí y si ponemos results, me devuelve todo este bloque de aquí. Pero a mí realmente lo que me interesa es únicamente el primer registro. Ponemos results 0 y si quiero extraer un único dato, por ejemplo el ID, pondríamos el ID. Para trabajar más cómodamente, pues lógicamente puedo poner un JSON format element, metemos todo este valor ahí dentro, hacemos así y veo mucho más claro el contenido de este bloque. Puedo extraer el ID, puedo por ejemplo extraer el original language, copiamos, pegamos y ahí tengo, aquí el dato, algo me he equivocado, que hace que esté mal. Me va a servir
para poder comprobar que el JSON que yo estoy utilizando, que el código que estoy utilizando para extraer esos datos es correcto antes de colocarlos en otro lugar de mi solución. Otra herramienta muy interesante es utilizar algún formateador o algún validador de JSON. Voy a copiarme este bloque de aquí, este JSON, y me voy a venir a esta presentación que se llama JSON Formatter. He colocado un visualizador web y que da acceso a esta página. Podemos abrirla directamente aquí en el navegador y vamos a pegarle este JSON. Si yo le digo procesar, me va a determinar si el JSON es correcto. Efectivamente, no ha protestado de nada, ha dicho que está bien. Lo interesante de esta página es que si en un momento dado yo cometo algún error, la propia página me lo va a solucionar. Si, por ejemplo, aquí me he olvidado de poner las comillas, en esta clave de aquí le digo procesar, y si está marcada la casilla de fix JSON, le digo procesar, veis que aquí debajo me dice que ha insertado las comillas que faltaban y debajo ya me devuelve el JSON correcto con esas comillas. Es pues interesante tener una herramienta, sobre todo si son textos muy largos, que repasarlos puede ser un poco tedioso, poder copiar y pegar ese JSON y que la propia herramienta valide si es correcto o no es correcto. Yo os he puesto esta, pero en Internet hay muchísimos validadores de JSON que podéis usar libremente. Nuestro segundo gran aliado van a ser las funciones personalizadas. Yo he colocado en este archivo algunas de ellas. Para llegar, vamos a Archivo, Gestionar, Funciones personalizadas. La primera, que se llama JSON is valid, va a devolver un 1 si el JSON que yo le he pasado es correcto y un 0 si el JSON que yo le he pasado no es correcto. Es muy interesante utilizar esta función personalizada al principio de un guión que espera recibir un parámetro en JSON para no seguir avanzando en el guión si el JSON que llega no es correcto o está incompleto. Dentro del espacio de trabajo de guiones, venimos aquí, os he puesto un ejemplo de cómo trabajar con esta función personalizada. Yo defino en esta variable local un JSON. Hacemos así y veis que estoy definiendo un JSON muy sencillo con un nombre, Juan, y un apellido, Valdés, y una edad, 65. Como os decía antes, como estamos utilizando las comillas y necesito que salgan las comillas, tengo que escaparlas con esta barra. Si yo ahora ejecuto el guión, se va a definir ese JSON y vamos a mostrar un cuadro de diálogo personalizado con esta función JSON is valid. Como el JSON que le estoy pasando en estos momentos es correcto, me devuelve este 1. Si el JSON que le pasara no fuera correcto, pues por ejemplo simplemente lo quitamos, hacemos así, ahora está vacío, le damos al play, me devuelve un 0. Es una manera, ya digo, muy rápida de saber si el JSON que estamos utilizando es correcto. Os recomiendo que lo utilicéis siempre, que esperéis recibir un JSON dentro de un guión de FileMaker. La siguiente función personalizada es una que me va a crear variables locales con cada uno de los valores que tiene el JSON, con cada una de las llaves que me voy a encontrar. En este caso estoy definiendo el mismo JSON con el nombre, el apellido y la edad. Yo podría, con el paso de guión, establecer variable y con la función JSON_getElement extraer por separado el nombre, el apellido y la edad. Pero claro, si tengo 60 valores o 70 valores, puede ser bastante tedioso y bastante pesado hacerlo. En cambio, utilizando esta función JSON create vars, voy a poder hacerlo de manera muy rápida. Defino aquí una variable llamada variables, podemos llamarle como queramos, y al poner esta función personalizada me va a crear unas variables locales que tienen el mismo nombre que el key, que la llave, y de hecho vamos a poder visualizarlas aquí. Vamos a ejecutar este guión y como veis me devuelve Juan Valdés 65. Esta función personalizada, lo digo para que cuando la copiéis no os dé error, funciones personalizadas, aquí,
utiliza también otra función a su vez, que es esta de aquí de error invalid para. Acordaos de copiar las dos cuando hagáis esa copia de funciones personalizadas a vuestro archivo. Por último tenemos una función personalizada muy completa. Es, yo diría que la función personalizada para trabajar con JSON. Se llama JSON Query. Si podéis descargaros desde la documentación, desde aquí, podéis descargaros un archivo como este. Aquí lo tenemos, con todas las opciones que ha hecho el desarrollador. Dejadme ver aquí, FMP, JSON Query, aquí lo tenéis. Aquí está explicado, Demofile, tenéis toda la documentación y podéis descargaros, como os decía, un archivo FMP12 con una explicación de para qué sirve. Si venimos aquí, Reference Sheets, Examples, aquí está. ¿Para qué sirve cada una de estas posibilidades que tenemos? Yo os he colocado dentro del archivo una función que me parece muy interesante. Y es poder extraer y montar un JSON partiendo de uno que ya tengo, pero con menos claves, con menos valores. Aquí, por ejemplo, yo tengo este JSON con nombre, apellido, email y edad. Igual no me interesa tener toda esa información. Igual solamente necesito tener el nombre y el apellido. Pues con esta función personalizada puedo decirle que me capture únicamente el nombre y el apellido y además voy a poder decirle qué etiqueta quiero que me ponga. ¿Veis? Aquí pone first name, pero podría poner, por ejemplo, nombre. Hacemos así. Y en el momento en el que consigno, aquí lo cambia y pone nombre. Importante, acordaos que el JSON, cuando estoy trabajando con JSON en FileMaker, siempre me va a devolver los distintos elementos por orden alfabético y que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es case sensitive. Tenedlo en cuenta para que no os dé errores. Por lo tanto, si recibo a través de un API o lo que sea, un JSON con muchos datos, pues para aligerar puedo utilizar esta función personalizada para que, vamos a poner esto como estaba, first name, así, para no tener que almacenar toda esa información y que únicamente se quede con los datos que me interesan. Nuestro tercer gran aliado van a ser, como no, los plugins. En este caso vamos a trabajar con dos de ellos, MVS Plugin y Goya Base Element Plugin. Vamos a empezar por el de Goya. El plugin de Base Elements me va a permitir, vámonos a esta presentación, os he puesto aquí algunos ejemplos, hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo tengo aquí un JSON que tiene 1000 registros y voy a intentar extraer cierta información, incluso operar con algunos de los valores que tenemos aquí. En este caso queremos encontrar la persona de mayor edad. Para eso vamos a utilizar la función bjson-jq y vamos a poner aquí max by.edad pipeline.edadr. Aquí os pongo qué quiere decir lo de la C, lo de la R, lo de la J, porque podemos escoger cómo queremos que sea esa salida de datos. De todo este JSON, él muy rápidamente me dice que la persona con mayor edad es la que tiene 80 años. Pero fijaos que aquí yo he puesto edad, pero si en vez de edad pusiera nombre, lo que me devolvería sería el nombre de la persona de mayor edad, simplemente cambiando ese dato de ahí. Vamos con esta otra. Queremos encontrar a la persona de menor edad y que devuelva su nombre. Pues muy parecido, ponemos min by edad, nombre. Podemos hacerlo tanto con la de mayor edad como con la de menor edad. Y también podemos obtener una lista de emails ordenados por edad de menor a mayor. Todo esto lo podríamos hacer, lógicamente, con las funciones de FileMaker. Nos ponemos un guión, ponemos, no sé, un while, hacemos un loop que vaya recorriendo todos los valores que tiene el JSON, pero si con esta función
que viene con el plugin de Base Element lo podemos tener, pues lógicamente mucho mejor. Hacemos que lo ordene por edad y aquí le decimos que nos muestre el email de esas personas. Veamos otro ejemplo. Vamos a contar cuántas personas tienen más de 40 años. Aquí estoy haciendo una especie de select, como quizá podría hacerse con el Execute SQL, y le estoy diciendo que me seleccione aquellos que en edad tengan más de 40. Y aparecen 486. Muy interesante también. Ahora devuélveme los nombres de las personas mayores de 30 años. Pues ponemos este código y aquí me devuelve ese nombre. Fijaos que si tenemos acentos, me los convierte aquí para que se puedan después ver correctamente en el JSON. O sea que no asustarse si veis que aparecen ahí esos caracteres extraños. Obtén la edad media de todas las personas. ¿Veis? Podemos también obtener esa edad media. Ojo porque la separación entre el número entero y los decimales lo hace con un punto, no con una coma. Ojito si vais a hacer cálculos con ese valor. Podemos incluso sumar dentro del JSON, suma 5 años de edad a todas las personas. Entonces, pues Benito Carrizosa aquí tiene 59 y aquí tiene 64. Siguiente, agrupa a las personas según si tienen más o menos de 40 años. Pues aquí me aparecen agrupadas en dos bloques, uno de hasta 40 años y uno de más de 40 años. Y por último, concatena en un campo el nombre y el apellido. Estamos creando dentro del JSON una llave que no existía, que es nombre completo, que me está uniendo el nombre y el apellido. Todo esto lo podemos hacer simplemente con el plugin de Base Element. Vamos a ver qué cosas podemos hacer con el plugin de Christian Smith, con el plugin de Monkey Bread Software. Si nos venimos al espacio de trabajo de guiones, aquí vamos a abrir la web del plugin de Monkey Bread. Veis todas estas funciones que tenemos para trabajar con JSON. Todas estas. Hay una que a mí me parece muy interesante y que ahora veremos, que es la de creación de registros partiendo de un JSON. En este caso voy a crear un registro nuevo partiendo de un JSON. Lo que voy a hacer es utilizar esta función del plugin json.insertRecord. Tengo que decirle, vamos a decirle aquí especificar, enviéis JSON insert record. Le digo que quiero que sea en la tabla de gente, la presentación de gente, el nombre, el apellido y le voy a poner también la edad. Cuando yo ejecuto este guión, le damos al play, me vengo aquí a mi tabla de gente, veis que me ha creado ese registro. No ha hecho falta crear relaciones, no ha hecho falta cambiar de contexto, directamente me ha creado ese registro. También tenemos la opción de crear muchos registros y esta es una de las funciones que a mí me parece más interesante. Yo puedo, partiendo de un JSON que tiene un montón de registros, en este caso aquí tenemos 1000 registros, puedo pulsar este botón de crear registros y me va a crear en mi tabla de gente un registro para cada uno de estos valores. Pulsamos el botón de crear registros y en unos 8 o 9 segundos me va a crear esos registros en la tabla. Ha tardado 8,772 segundos. Vamos a ver qué hace ese guión. Yo le he puesto aquí un contador de tiempo para poder ver si es eficiente o no es eficiente. Estoy capturando el inicio, estoy capturando el final y después muestro la duración. Pero lo realmente importante es este paso de aquí. Estoy utilizando la función envíes json.insertRecords. Le digo que este campo, gente nombre, getFieldName, aquí lo tenemos. Aquí es donde le voy a decir dónde quiero que me cree esos registros. Yo le podría poner el nombre de la presentación, pero también puedo poner el nombre canónico de un campo.
En este caso, lo que me interesa es que me devuelva gente, pues el plugin, esto lo tenéis todo en la documentación, va a entender que lo que quiero es que lo cree ahí. Por eso podemos utilizar getFieldName gente, o si no, directamente podemos poner aquí gente entre comillas. Aunque si cambiáramos el nombre, pues lógicamente se rompería. Quizás sería mejor hacerlo de la manera que teníamos puesta antes. Con una sola línea, con un solo paso de guión, he creado 1000 registros en una tabla sin tener que salir ni cambiar de contexto. Y lo ha hecho en 8 segundos. Este archivo está colocado en un servidor dentro de mi red local y va muy rápido. Igual si lo hacéis con un servidor que está fuera puede tardar un poco más, pero el ahorro de tiempo es mucho porque aunque esta misma funcionalidad la podemos conseguir parseando todo este JSON, capturo el primer valor con JSON getElement, estoy seguro que va a tardar mucho más que si lo hacemos con el plugin. Hace unos días Christian sacó una nueva versión del plugin, la versión 15, y añadió también una posibilidad de crear variables utilizando un JSON. Aquí os he puesto también el enlace. Como veis, es lo mismo que podemos hacer con la función personalizada, pero en este caso lo hacemos con el plugin. El resultado es exactamente lo mismo que lo que estábamos haciendo aquí. Yo pulso el play, se definen esas variables locales y ya lo tengo. También podría matar las variables locales activando este paso de guión de aquí. Os he contado únicamente algunas de las posibilidades que tenemos trabajando con los plugins de Base Elements y de MVS, pero como veis hay muchas opciones y todas ellas muy interesantes. Así que os invito a que reviséis la documentación para que podáis encontrar aquellas que sean más interesantes para vuestro trabajo. Para terminar el vídeo os voy a dejar con una técnica que me parece muy interesante para cuando tenemos que trabajar con datos que están en JSON. Es posible que en alguna ocasión os pasen un JSON muy grande con datos para vuestra tabla de gente, por ejemplo. Para vuestro uso diario solamente vais a necesitar el email, la edad, el apellido y el nombre. Pero os interesa guardar los datos adicionales por si algún día os van a hacer falta. En lugar de crear un campo para cada uno de estos valores, vamos a crear un único campo al que vamos a llamar JSON. Y dentro de ese campo de texto vamos a colocar el JSON con estos otros datos que en principio no me interesan, no voy a buscar sobre ellos, no necesito indexar el campo, pero sí que quiero guardarlo, sí que quiero tenerlo ahí por si algún día me hiciera falta. El motivo de hacerlo así es porque hacemos que la estructura de la tabla sea mucho más ligera, que no tenga tantos campos, unos campos que realmente no me van a hacer falta. Yo sí que puedo extraer información para mostrarla de este JSON de manera muy sencilla, utilizando los cálculos de presentación que tenemos en las últimas versiones de FileMaker. Como veis aquí, estoy poniendo este cálculo de presentación que me extrae del campo JSON el valor que tiene el puesto. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, no es que sea un campo que esté escondido y que no podamos acceder a él. No, puedo muy fácilmente sacar el dato, aunque lógicamente, como veis, pues no se puede hacer una búsqueda en concreto en este dato de aquí. Si quisiera hacer algo más, pues ya tendría que trabajar sobre este JSON. Pero es una manera de guardar información que no me va a hacer falta trabajar con ella a diario. Llegados a este punto, ¿qué debo utilizar? ¿Funciones personalizadas o plugins? Bueno, pues si tenéis el plugin, normalmente con los plugins es más sencillo porque copias y pegas la función y ya lo tienes. Si no tienes el plugin, puedes utilizar funciones personalizadas. La ventaja de la función personalizada es que no requiere que se instale en cada una de las máquinas, como sí que hace falta con el plugin. Lo interesante, y es el motivo de este vídeo, es que conozcáis que existen ahí fuera muchas herramientas para trabajar con textos que están en JSON, que no tenemos que conformarnos con las funciones que tiene FileMaker ni con las funciones que próximamente sacará Claris para trabajar con JSON, y que utilizando estas herramientas adicionales podemos ser mucho más eficientes
en el trabajo con nuestra base de datos. Recordad que en FileMakerMagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma Claris, sobre cómo trabajar con JSON, y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. ¡Mucho FileMaker! Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.